Muy buen día o buenas tardes, esperando todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Adriana Báñez y hoy les estaré acompañando como moderadora en el foro Espacio Urbano. em, Acompañada de la profesora María Estela Manya. En este caso vamos a conversar un poco sobre ¿es el presupuesto público un instrumento del desarrollo sostenible? La profesora María Estela Manya es urbanista de la Universidad Simón Bolívar, especialista en informática educativa, doctoranda en educación de la UCAB, estudió en las maestrías de comunicación social para el desarrollo y desarrollo y ambiente. Posee un diploma en gobernabilidad y gerencia política, con más de 40 años de práctica profesional como servidor público y como consultora, desarrollada fundamentalmente en el área de políticas públicas vinculadas con el desarrollo urbano, regional y nacional, así como en políticas sociales. Es docente de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón Bolívar, Universidad Latinoamericana y del Caribe, Universidad Central de Venezuela, Universidad Militar Bolivariana e Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Nacional. Mil gracias a todos por su asistencia a este foro ¿es el presupuesto público un instrumento del desarrollo sostenible? Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video será posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube Sociología UCAP. Profe. Buena- Buenos días todavía. Muchas gracias, Adriana, y bienvenidos los que están conectados. Hola, Mauricio. Hola, Sergio. Y los profes Clemencia y Desiree. Y por supuesto, Adriana, muchísimas gracias por la presentación y por el apoyo. Bueno, hoy les vengo a presentar una propuesta de electiva acerca del presupuesto público, es decir, el instrumento que utiliza, en este caso, la administración pública, que utiliza el Estado a través de la administración pública para ejecutar, para planificar y ejecutar políticas públicas en lo que compete, en este caso, al sector público. No se trata esta electiva de aprender la técnica presupuestaria de elaboración de presupuestos, sino dar una idea general de lo que es ese instrumento y cómo se vincula o se puede vincular o se debería vincular con el desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible. Permítame entonces para compartir pantalla. ¿Está viendo? Sí, profe, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, perfecto. Bueno, este foro, esta, digamos, pequeña reunión que tenemos hoy, la voy a iniciar con una pregunta, que es parte del título de la electiva que estoy proponiendo. Y la pregunta es realmente si el presupuesto público puede ser un instrumento de desarrollo sostenible. El objetivo de la electiva, o el título propiamente de la electiva, es presupuesto público, un instrumento del proyecto político para alcanzar el desarrollo sostenible. Aquí el proyecto político, ya vamos a ver más adelante, tiene que ver con el proyecto de desarrollo del país, de acuerdo con la definición de uno de los economistas que he tomado como referencia para hacer toda esta propuesta,
que es el economista Sergio Boisier, chileno que trabajó muchos años en la CEPAL. Y el objetivo de esta electiva es comprender cómo el presupuesto público transforma las políticas públicas en programas de acción que deben estar orientadas al desarrollo sostenible. ¿Cuál va a ser la ruta de aprendizaje? Y en cierta forma también son los grandes temas de la electiva en contenido. Una electiva que la metodología de desarrollo que se propone es a través de un seminario, porque la idea es que discutamos mucho acerca de este tema tan importante y tan trascendental, sobre todo, digamos, ahorita en esta etapa post-pandemia y todo lo que está pasando desde el punto de vista específicamente en Venezuela con el tema de la emergencia humanitaria compleja, cómo pudiese la inversión pública o el presupuesto público, que vamos a ver que hay una parte de gasto, una parte de inversión, pudiese ayudar si hubiese un proyecto político, entendiendo el proyecto político como proyecto de país, para salir de esta situación. Entonces, nuestra ruta de aprendizaje es primero preguntarnos dónde estamos. El segundo, una vez que estamos más o menos claros de dónde estamos, la pregunta es entonces, ¿es el desarrollo igual a crecimiento económico? Este es un tema muy debatido, se suele confundir desarrollo y crecimiento económico. Vamos a ver si eso es igual o tiene sus particularidades, sus diferencias. Luego, una vez que estamos claros acerca de lo que es el desarrollo, puesto que el tema central nuestro es vincular el presupuesto, esa herramienta, con el proceso de desarrollo, vamos a examinar qué dice nuestro contrato social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí están los puntos más importantes acerca de cómo se debe formular y justamente cómo se debe vincular esta herramienta del presupuesto público con la visión de desarrollo, con el proyecto de desarrollo del país. Luego entonces, una vez que hemos examinado lo que dice en la Constitución, vamos a ver entonces todo el proceso de cómo se concibe ese proyecto político, ese proyecto de desarrollo del país, que es el centro, el eje, y cómo entonces lo vinculamos a esta herramienta, cuál es digamos, el proceso desde que se formula esa visión de país hasta que aterrizamos propiamente en este caso, en los números, en las inversiones y en el gasto público contenidos en este instrumento que se llama el presupuesto público. Y cierro con una pequeña avances sobre nuevas herramientas que se están ya proponiendo para la planificación y para la ejecución en función de todos estos cambios del entorno. O sea, ya una de las cosas que hasta ahora se sigue formulando el proyecto de presupuesto a través de una herramienta del marco lógico, y cómo eso digamos, está paulatinamente evolucionando y cambiando hacia otros tipos de herramientas mucho más ágiles, mucho más modernas y mucho más cercanas, en este caso, al ciudadano. Entonces, empecemos por ponernos claros o ponernos de acuerdo en dónde estamos. Un poco el examen de lo que es el contexto dentro del cual también se encuentra Venezuela. Todo este tema de la pandemia, que ya el profesor Alberto lo ha explicado muy bien, con su término sindemia, pues también ha hecho que ese entorno que hasta ahora lo denominábamos con unas siglas, VICA, digamos en español, que significaba volátil, incierto, complejo y ambiguo, la aparición de esa sindemia, vamos a usar el término del profesor Alberto, o la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha dado origen a un cambio, una disrupción de un mundo que ya venía complejo y ambiguo a un mundo totalmente caótico.
no hace falta explicar, digamos, los cambios que se están dando, sobre todo disruptivos en el mundo entero, y ha dado origen a un término, se ha evolucionado del mundo VICA al mundo FANI en español, que significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. O sea, además de complejo y ambiguo, mucho más todavía, entonces, hemos incorporado todo el tema en este caso, de ansias, de angustia, de incomprensión, de no saber hacia dónde va a desembocar todos los acontecimientos que se están dando, puesto que hay todo un árbol de posibilidades, digamos, de acontecimientos que se puedan generar, y la parte de fragilidad, por supuesto, mucho más todavía, y lo estamos viviendo en el día a día. Entonces, este mundo FANI también nos está irrumpiendo en toda esta crisis que se venía dando y se ha, digamos, profundizado más de la democracia. Nosotros aquí en esta emergencia humanitaria compleja lo estamos viviendo. No sabemos para dónde vamos a ir con este tema de la democracia. Sabemos que hemos pasado de una democracia representativa a una democracia supuestamente participativa, pero el término que se está dando ahorita, que en este caso lo ha acuñado uno de los filósofos más contemporáneos, más interesantes, español, Daniel Innerarity, que es la democracia compleja. Él plantea que que la democracia en líneas generales está en crisis, representativa, participativa, como la quieran llamar, está en crisis porque hay un desfase entre esa realidad y los conceptos que nosotros teníamos de la política, es decir, de nuestra participación en los asuntos públicos, y además los instrumentos tecnológicos que nosotros estamos manejando ahorita no tenían nada que ver con lo que venía manejando, en este caso, sobre todo la gerencia pública o la sociedad en general, en términos de que ya estamos y está con nosotros todo el tema de la inteligencia artificial, todos los cambios que se están dando en el sistema financiero o los propios avances tecnológicos de la medicina, hablando en este caso de la pandemia del COVID-19. Entonces, esa democracia en crisis, esas dos, digamos, grandes aristas o dimensiones de esa crisis, hace que nuestra realidad social se complejice, si vale el término, aún más, y necesita en este caso entonces cómo repensar las instituciones, cómo repensar las formas como veníamos procediendo hasta ahora, y por lo tanto entonces también implica repensar la acción pública mucho más todavía. Se han presentado, se presentan nuevos escenarios que tienen que ver con el contexto, que hay una apertura externa, todo este tema de la modernidad, de la sociedad del conocimiento, estamos hablando de competitividad, pero también hacia la competitividad, es decir, hacia la cooperación en el marco de la competitividad, y en términos de la apertura interna, estamos demandando mucha más equidad, mucha más solidaridad y mucha más participación. En el escenario estratégico de actuación hay configuraciones nuevas en los territorios. El profesor Alberto en la ponencia anterior hablaba de las ciudades, de los lugares, cómo se están reconfigurando, y esa configuración del territorio donde va a actuar o actúa esa nueva gestión pública demanda entonces mayor velocidad, mayor flexibilidad, maleabilidad, que tiene que ver mucho con el tema cultural, con la necesidad de tener mayor resiliencia por todo lo que estamos hablando, y por supuesto esa resiliencia dentro de esa gran complejidad sistémica que en el caso nuestro de venezolano tiene que ver con esa emergencia humanitaria compleja.
En la configuración del territorio tenemos estos aspectos y propiamente en la gestión del territorio estamos hablando de formación de cuasi Estado y de cuasi empresa en un contexto donde las ciudades son las que están tomando mayor protagonismo, y en este siglo XXI se habla del siglo de las ciudades como las que van a llevar adelante todo el proceso de desarrollo y todos los conflictos que se puedan estar presentando por estos cambios, por estas disrupciones que vamos a ver a lo largo de por lo menos la primera mitad de este siglo XXI, hasta que tengamos claro hacia dónde vamos a ir ya como sociedad en general. Y por supuesto, si estamos hablando de crisis en la democracia, el escenario político no puede estar fuera del planteamiento de unos nuevos escenarios donde el mayor elemento, la mayor demanda que toda la sociedad le está dando hacia la política y hacia el Estado, sobre todo, es la necesidad de modernización del Estado como tal, tanto en su conducción política como en el tema de la animación social. Entonces, como estamos hablando de presupuesto y estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de administración pública, de Estado, entonces vamos a ver cuál debe ser esa nueva gerencia pública que se está planteando, y les digo, no de ahora, sino de los años 70, 80, que se viene hablando de la necesidad de plantear una nueva gerencia pública. ¿Cuál es digamos, el centro de todo este tema de la gerencia pública? Bueno, conformar un Estado inteligente, es decir, aprender a manejar toda la información que se está generando a través de todas estas nuevas tecnologías para hacer frente a ese mundo tan complejo, tan de incertidumbre, tan de disrupción. ¿Para qué? Para mejorar la gestión hacia los ciudadanos, para mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos, para procurar el desarrollo humano y favorecer además la integración económica, que está teniendo nuevos aspectos también dentro de todo este esquema disruptivo. Todo eso, digamos, de gestionar ese Estado inteligente, tiene que ver entonces con desarrollarlo, profundizando paralelamente, simultáneamente, todos los mecanismos democráticos. Es decir, la nueva gerencia pública tiene que estar orientada a profundizar la democracia. Pareciera, por lo que uno ve, que vamos en sentido contrario, y como es un proceso de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y el mercado, pues es necesario que esa nueva gerencia pública actúe con mucha más transparencia, que haya mucho más control social por parte de nosotros los ciudadanos, y a través de qué, a través de mayor participación ciudadana. Entonces, el reto de esa gestión consiste justamente en convertirse en un factor multiplicador, puesto que ya no es, digamos, él como solo actor y único actor en ese proceso, en esa gestión del proceso de desarrollo. Y en ese reto, lo más importante, y lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando este planteamiento, lo más importante, si estamos orientados, en este caso, si el Estado, las políticas públicas están orientados hacia satisfacer las necesidades de la sociedad, darle mayor calidad de vida, pues entonces es más importante es el impacto social que se consigue con esas políticas públicas, más que propiamente los resultados, en este caso propios de la gestión, es decir, qué metas he cumplido, cuánto presupuesto he utilizado, qué inversión he realizado en términos del Estado como tal, sino lo que interesa es cuál es el efecto sobre
las demandas de la sociedad, sobre las necesidades de la sociedad, y en el mediano plazo cuál es el impacto en términos de mejoramiento de calidad de vida de la sociedad. Entonces, esa gerencia pública, esa nueva gerencia pública, tiene que ser capaz de anticipar los problemas a enfrentar, debe implementar mecanismos que faciliten soluciones, debe trabajar con un enfoque antiburocrático, flexible, dinámico, en búsqueda continua de oportunidades de integrar, de sumar, de crear sinergias, explorar vías no tradicionales para atender las demandas, sobre todo si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 17, que es la cooperación público-privada, pues esta es una de las vías más interesantes que el Estado, en este caso la administración pública, puede utilizar para contribuir a la atención de las demandas de la sociedad. También, por lo tanto, entonces, debe actuar ya no solamente como el único capaz de satisfacer, como estado de bienestar, satisfacer las necesidades, porque ya no puede, sino que más bien debe convertirse en un factor de concertación nacional en favor de la integración de todos los esfuerzos, tanto públicos como privados. Y por supuesto debe fortalecer y prestar cooperación a todos los organismos de integración regional, puesto que estamos en una globalidad. Bueno, todas estas demandas de esta nueva gerencia pública realmente las recoge o las recogió al inicio de este siglo XXI toda la reforma que se dio partiendo de la constitución, de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y fue una visión inicialmente, una visión bien sistémica, bien integral, en donde no solamente se desarrolló toda una base legal, un soporte legal a toda esta nueva actuación de la gerencia pública para adaptarla al siglo XXI, sino que también, digamos, concibió una forma de organización, en este caso sobre todo de la Administración Pública Nacional, una forma diferente, buscando esa agilidad, esa flexibilidad, esa velocidad de respuesta a las demandas, no solamente en términos de demandas, en términos de volumen, sino también en términos de variedad de esas demandas. También entonces, no solamente la organización de esa estructura, de ese esqueleto de la organización pública, de la administración pública, sino también esa nueva organización demandó o demanda, sigue demandando lamentablemente, un servidor público, o sea, cambiar la visión de funcionario público a servidor público, ya vamos a ver por qué, y la formación de ese servidor público orientado a esa gerencia, a esa nueva gerencia pública. Y una tercera vertiente o una tercera dimensión que también contempló esa nueva gerencia pública venezolana fue todo el desarrollo de tomar las nuevas tecnologías e incorporarlas, en este caso a esa nueva gestión pública, a través del gobierno electrónico que debería ir evolucionando hacia el gobierno abierto. Entonces, la organización pública pasó de una organización funcional, piramidal, jerarquizada, rígida, muy alejada de las demandas de los ciudadanos, a una organización más bien matricial, mucho más adaptada y mucho más cercana al ciudadano, a la atención de las demandas del ciudadano. Por supuesto, entonces, necesitaba o necesita la formación de un servidor público que sepa trabajar en esa nueva forma organizativa
Y para ello entonces se desarrolló el Estatuto de la Función Pública para crear la carrera pública y la formación de ese servidor público, tanto en los niveles medios de gerencia, a través de creando la Escuela Venezolana de Planificación, donde se forman los gerentes medios para seguir la carrera del servicio público. Y luego también se creó el Sistema Nacional de Adiestramiento para todo lo que serían los servidores públicos en los ámbitos administrativos e inclusive de obreros como tal. Y en el gobierno electrónico, tendente al gobierno abierto, digamos, mucho más cercano, que permite en este caso la interacción con el ciudadano, la primera, digamos, cambio o visión vinculado también con esa organización matricial fue de pasar de todo el enfoque de la administración pública de funciones a procesos. Eso condujo también entonces a toda la simplificación de trámites administrativos, plantearse la interoperabilidad, es decir, ir hacia una ventanilla única de procesos en donde, digamos, toda la administración pública en una gran base de datos pudiese, digamos, de cualquier punto alimentar la información de lo que estuviese haciendo o de lo que el ciudadano estuviese demandando. Y también, digamos, toda esta concepción tiene que ver con la gestión, digamos, de data driving, o sea, una gestión orientada al análisis, a la analítica de datos, porque, bueno, digamos, utilizando las tecnologías de información y comunicación, pudiese perfectamente manejar gran cantidad de datos, o sea, toda esta Big Data, usando el término, digamos, que se usa ahora, y también desarrollando toda la plataforma blockchain. Eso está incipiente realmente, lo del blockchain solamente se está usando para el tema del petro, pero tendría muchísimas aplicaciones en todo el tema de la gestión pública. Imagínense ustedes, por ejemplo, que estuviésemos integrado toda la información de cada uno, por ejemplo, del estudiante que están en las universidades, tanto públicas como privadas, que pudiese cada uno de nosotros tener un expediente y, digamos, toda esa información de cada uno de nosotros como estudiante, el récord académico, el título, etcétera, todo esto bajo esa tecnología blockchain, estuviese en la base de datos individual de cada uno de nosotros, conectada, digamos, a ese gran sistema abierto, y que las empresas, sin necesidad de que nosotros estuviésemos enviando currículos o buscando, o que la empresa estuviese haciendo selección de personal, ya, digamos, pudiese ver en esa base de datos quiénes son los que califican, digamos, para los puestos de trabajo, las competencias, pero además entonces hay que registrar toda la trayectoria de ese trabajador con todos los datos asociados de seguro social, etcétera, y que a la vez entonces el mismo seguro social luego a la hora de la jubilación o de los egresos no necesitaría, digamos, hacer mayores trámites, mayores papeleos, porque allí está además, digamos, asegurado, sin posibilidades de alteración, todo el récord de vida de esa persona, pues, ¿no? Bueno, eso es la idea, eso se implementó, de hecho, están los elementos, pero evidentemente no hay personal con la visión para hacer toda la integración. Hay muchas cosas que han sido abandonadas, se necesita una actualización, pero digamos la Constitución, que vamos a ver ahorita, plantea ya todos estos elementos, y mucha de la base, digamos, de base legal
ya está, e inclusive las organizaciones necesarias, o sea, ese esqueleto está allí. Lamentablemente no hay visión. Quienes están gerenciando a lo largo de estos 22 años, quizás había un primer grupo que tuvo esa visión, pero lamentablemente eso se fue perdiendo en el tiempo, pero allí está, pues, ¿no? Está en estado, si se quiere, latente, esperando que pudiera otra vez retomarse. Entonces, tenemos la arquitectura, digamos, para todo este proceso de, digamos, en el caso de la administración pública, para llevar adelante lo que respecta a las políticas públicas del país. Y vamos a hablar un poco entonces de la segunda parte para tratar de empezar a crear como vínculos. Dejamos a un lado un momento, digamos, toda esta arquitectura, esta nueva arquitectura de la gerencia pública, y vamos a discutir el tema de si el desarrollo es igual a crecimiento económico. En este entorno del siglo XXI, que es el entorno de la difusión, de la innovación, de la acumulación de capital, pero visto como sistemas de producción innovadoras, etcétera, pareciera que hace falta, o sea, hay algo más que el propio crecimiento económico basado que nosotros conocíamos, el típico en el siglo XX, de, bueno, medido, digamos, con el indicador más conocido por todos nosotros, que es el Producto Interno Bruto, es decir, el valor de esa producción, y bueno, decíamos entonces que como uno de los elementos, digamos, cuando hablábamos de desarrollo, bueno, ¿cuál es el Producto Interno Bruto per cápita? Y entonces decía, bueno, los países más ricos tienen un Producto Interno Bruto per cápita mucho más elevado. Nosotros, en siglo XX, teníamos un Producto Interno Bruto per cápita elevadísimo. Sin embargo, pareciera que el desarrollo como tal, y sobre todo el desarrollo sostenible, no lo habíamos alcanzado, y no lo es mucho menos en este momento. Entonces, pareciera que faltaba o falta algo más en esa ecuación, sobre todo, digamos, en esta sociedad del conocimiento, y pareciera entonces que el crecimiento económico o el desarrollo, más que el propio crecimiento económico, tiene que ver con elementos intangibles, o sea, tiene que ver con la innovación, y la innovación tiene que ver con, usando una palabra muy conocida por los sociólogos, por Pierre Bourdieu, hablando de los capitales, pues pareciera que tiene que ver mucho con los capitales, en este caso los capitales intangibles. Entonces, y además, tanto es así que yo tomo de otro economista, en este caso de Amartya Sen, y él habla en este contexto, por supuesto lo pongo yo, de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, pero él planteó un enfoque de la pobreza sobre la base de lo que él llamó las titularidades. Y él planteó, vinculándolo con este tema del desarrollo de los capitales intangibles, y él habla de que la pobreza está muy relacionada con el tema de las dotaciones, de las titularidades y de la elaboración de un mapa de titularidades. ¿Qué dice él que son las dotaciones? Bueno, las dotaciones tienen que ver, por un lado, con los atributos personales, la capacidad física y la capacidad intelectual de cada uno de nosotros, que serían las dotaciones propias, y también tiene que ver con los recursos de los cuales disponemos, que tienen, por ejemplo, los activos inmuebles, los activos muebles, los activos financieros, etc. Habla de las titularidades, él vincula estas dotaciones, es decir, lo que tenemos de nosotros mismos y de los recursos que disponemos de nuestro entorno. Él habla de, digamos, cómo vinculo estas dotaciones a
al desarrollo o a la disminución de la pobreza a través del desarrollo de titularidades, que él llama así, pues, ¿no? Es decir, las titularidades son esas posibilidades que tienen esas dotaciones, tanto propias como, digamos, de recursos, para satisfacer las necesidades que tengo yo como individuo y que tengo como sociedad. Y yo las tomo, por ejemplo, a través de desarrollo de intercambios, de producción, autoconsumo, de trabajo del Estado, a través, digamos, de los subsidios que me pueda dar o de las políticas públicas que me pueda desarrollar y de la propia familia, o sea, todos los elementos, por ejemplo, de solidaridad, de capital social, hablando de nuevo de capitales. Digamos, para que entonces, de nuevo volviendo a Amartya Sen, se produzcan esas titularidades, es decir, esa vinculación de las dotaciones con las posibilidades de yo desarrollar esas acciones para obtener los recursos, tienen que ver con las reglas de juego, es decir, cómo yo, como persona que tengo unas dotaciones, cómo consigo yo los bienes y servicios que yo deseo para mi propio desarrollo humano y cómo además cuál es la relación entre esas dotaciones y los bienes y servicios en términos de las necesidades que yo tengo. Esa sería, digamos, una primera vinculación con el tema de estos capitales, del desarrollo, como una expresión de capital intangible, de una sinergia de capitales intangibles, y viene entonces esa definición que hemos oído muchas veces de que nos hemos burlado por la forma como se ha dado de desarrollo endógeno, que tiene que ver con justamente un proceso intangible, subjetivo, constructivista, porque se va armando a la medida en que los individuos desarrollen sus propias dotaciones, desarrollen titularidades que están vinculados a la posibilidad de crear en cada lugar y momento un clima, un contexto, una situación capaz de transformar y de potenciar el ser humano en persona humana. Entonces, estamos viendo que aunque es necesario, digamos, el capital económico, es decir, los recursos, el dinero, realmente lo más importante son esas dotaciones y esas titularidades. El desarrollo endógeno se caracteriza en términos de los tipos de regulaciones que tiene. Lo que quiere es desarrollar un ambiente atractivo para la inversión privada, es decir, estamos hablando aquí de vinculación público-privado, de crear sinergias, y que dentro, digamos, de esa generación de ese ambiente atractivo incluye el desarrollo de políticas para estimular el crecimiento local, o sea, el crecimiento territorial. Estamos hablando de lugares, ¿no? Estamos hablando de ciudades, estamos hablando de innovación, estamos hablando de territorios. Y las principales políticas que entonces se desarrollan a partir de este concepto de desarrollo endógeno sostenible tiene que ver fundamentalmente para gestionar externalidades no deseables, para provisionar bienes públicos, para garantizar los derechos de propiedad intelectual y física, para regular el sector financiero y las relaciones económicas externas. Es decir, el Estado en este caso es un Estado relacional, o sea, la función principal va a ser una función de establecer esa malla de relaciones para que todo el tejido, en este caso social, el tejido económico pueda funcionar. Bueno, entonces tomamos el concepto de desarrollo endógeno, en este caso muchos economistas han trabajado sobre esto, Vázquez Barquero, etcétera. Yo tomo, como ya les mencioné, a Sergio Boissier, y él habla, porque me gusta, digámoslo, como él lo trabajó en su tesis doctoral, porque él lo operacionaliza, ese concepto de desarrollo,
y toma entonces fundamentalmente de sociólogos los conceptos de capital. Y habla entonces de que el desarrollo se construye sobre 10 categorías intangibles, fundamentalmente, por supuesto sin negar el capital físico, es decir, estamos hablando de recursos, estamos hablando de economía, recursos económicos, recursos financieros, infraestructura, etcétera, o sea, capital físico, pero él dice que es muy importante ese capital físico siempre y cuando exista lo que él denomina este capital sinergético que se conforma sobre estas 10 categorías, que tiene que ver con el capital cognitivo, el capital simbólico, el capital cultural, el social, el cívico, el institucional, el psicosocial, el humano, por supuesto, la formación, en este caso de un talento humano del siglo XXI, y él le da mucha importancia también al capital mediático, es decir, a la forma de comunicar y de movilizar a la población. Estos 10 capitales más el capital físico, actuando sinérgicamente, tienen que conducir a la conformación de un proyecto político que él denomina justamente proyecto político al proyecto de país, no asociado a un partido político, a una ideología política, sino al proyecto compartido de toda la sociedad de país que se quiere. O sea, la visión de país, la visión de hacia dónde queremos ir como sociedad, como país en los próximos años. Y eso se logra a través de la promoción de ese proyecto político, de la elaboración y de la ejecución de ese proyecto político y por supuesto de la negociación, porque allí intervienen muchísimos actores, muchos con su propia agenda y además a veces, la mayoría de las veces, con agendas inclusive conflictivas. Por lo tanto, es necesario desarrollar muy bien este tema del capital mediático para la negociación, es decir, para lograr acuerdos, puntos comunes hacia dónde dirigir el país, los destinos de la sociedad y por supuesto la promoción para animar en este caso a toda la sociedad a participar y hacerse corresponsable de ese desarrollo, de la ejecución, primero de la formulación y luego de la ejecución de ese proyecto político. Veamos entonces qué dice nuestro contrato social con respecto a todo esto que hemos hablado ahora. Eso está perfectamente en varios de los artículos de la Constitución, muy bien recogido. El primero que habla, que es el artículo 117, dice que todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y las características de los productos y servicios que consumen. Aquí no estamos hablando solamente de la empresa privada y de los productos de consumo diario de cada uno de nosotros, sino que expresamente en la ley sobre el sistema de calidad venezolano habla en sus primeros artículos de que el Estado tiene el deber de proveer bienes y servicios de calidad, de primera calidad. Entonces, cuando este artículo 117 habla de bienes y servicios de calidad, en el fondo está hablando, dice, bueno, tienes que organizarte como proceso, tienes que tomar todos los criterios que se establece el enfoque de calidad y tú tienes entonces que reorganizarte y repensarte para que las salidas de tus políticas públicas destinadas a proveer bienes y servicios pues sean justamente de calidad en términos no solamente de satisfacción de necesidades, sino también de satisfacción adecuada de necesidades en este caso de la sociedad, de la población. Luego tenemos el 128 que habla de que el Estado debe desarrollar una política de ordenación del territorio. Aquí entonces hacemos referencia a todo el tema endógeno, es decir, a todo el tema territorial, atendiendo entonces a las realidades de cada uno de esos territorios, ¿no? Realidad ecológica, geográfica, poblacional, es decir, las políticas deben estar orientadas a atender las particularidades, la cultura de cada uno de estos territorios donde se ubica
la población como tal. El 141 habla entonces, dice, bueno, está bien, ya hemos hablado de que el Estado debe proveer bienes y servicios de calidad, por lo tanto, ese Estado, la administración pública, que es el ente operativo de ese Estado, tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Es decir, ya aquí este, digamos, fragmento del artículo 141 de la Constitución habla justamente ya del enfoque por proceso, del enfoque de calidad. Dice cuál es el cliente, en este caso los ciudadanos, y cuáles son los principios bajo los cuales se orienta esa gestión hacia los ciudadanos, y habla de honestidad, de participación, de celeridad, de eficacia, de eficiencia, de transparencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad, porque lo que se trata es de crear capital social como tal. El 184 habla de crear mecanismos abiertos y flexibles para transferir servicios. Aquí estamos hablando de los procesos de descentralización, es decir, de acercamiento a la ciudadanía, a satisfacción de las demandas de la ciudadanía, y por el otro lado, todos los crear mecanismos de participación activa de las comunidades, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo en términos de formular propuestas de inversión, formular sus necesidades, formular sus demandas, y coparticipar, porque es un proceso de corresponsabilidad, en esa ejecución, en ese proceso de satisfacción de esas necesidades. El 299 nos dice entonces cómo debe ser ese proceso conjunto de construir ese proyecto político, y habla entonces de que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, y aquí entiendo que la iniciativa privada no solamente tiene que ver con las empresas, con el mercado, tiene que ver con la sociedad, debe promover el desarrollo armónico de la economía a través de ¿qué? De una planificación. Es decir, frente a un mundo incierto, caótico, es necesario, parece, si se quiere, contradictorio, pero es cada vez más necesario entonces planificar. Pero esa planificación tiene que ser estratégica, es decir, con una visión de futuro, incorporando a todos los actores con sus agendas, tratando entonces de negociar esos puntos comunes, a esa visión de país a la cual queremos llegar, y esa planificación estratégica tiene que ser además democrática, participativa y de consulta abierta, porque de nuevo estamos construyendo o debemos construir un proyecto político. Vinculándonos ya, fíjense que la Constitución va avanzando, y de la planificación, es decir, del marco de las políticas públicas, va a ir entonces pasando al instrumento de cómo se van a aplicar esas políticas públicas, y entonces habla de la gestión fiscal, que debe ser ejecutada sobre la base de eficiencia, solvencia, transparencia y responsabilidad. Y el 313 habla entonces ya también del presupuesto, y habla de que la gestión pública tiene que regirse por un presupuesto. O sea, no puede haber nada que no esté de la gestión pública que no esté contenida en un presupuesto, que además debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, si estamos hablando de la gestión pública nacional, de la administración pública nacional, anualmente por ley. Entonces, como todos los años, el Ejecutivo Nacional presenta ante la Asamblea Nacional su propuesta de lo que va a hacer al año siguiente en el marco de ese proyecto político que está elaborado, y plantear no solamente entonces lo que va a hacer en el año siguiente, sino que dar una visión mucho más allá, generalmente de 2 o 3 años, de acuerdo con la ley, en lo que en la Constitución denomina el marco plurianual del presupuesto. Es decir, reconoce que no solamente tenemos que tener la visión del año siguiente
de lo que vamos a hacer, sino más allá, unos años más allá, acerca de cuáles son los recursos que vamos a ir demandando para poder crear los mecanismos para ese desarrollo sostenible. Y el 315 ya aquí me está hablando clarito del proceso, o sea, de la organización y de la gestión por procesos, cuando me dice que el presupuesto público de gasto, es decir, donde están todo lo que vamos a hacer para el año siguiente en términos de recursos, sobre todo de recursos económicos, estamos hablando de gastos, se deben establecer para cada partida o por cada elemento de ese gasto, para cada dimensión de ese gasto, tiene que establecerse el objetivo específico al cual está dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y quién es el responsable para el logro de tales resultados. Y eso tiene que hacerse a través de lo que se denominan indicadores de desempeño y deben ser fundamentalmente cuantitativos, aun cuando el indicador sea de tipo cualitativo. Estamos hablando, por ejemplo, de satisfacción en términos de el servicio público de agua, por decir algo. O del servicio eléctrico, pues poco satisfecho, nada satisfecho, etcétera. Aunque eso es cualitativo, sin embargo, con una escala de Likert yo lo puedo cuantificar. Entonces, fíjense que no solamente habla del proceso como tal, es decir, aquí estamos hablando de insumos, actividades, productos, es decir, cuando habla de las metas, y de los objetivos, en este caso serían los objetivos específicos, los efectos o el para qué yo voy a utilizar esos recursos y el impacto, digamos, ya en el mediano y largo plazo, en ese cambio de esas condiciones, es decir, por ejemplo, de cómo estoy disminuyendo o atacando esa emergencia humanitaria compleja como tal. Entonces, eso tengo que poder medirlo, porque si no, ¿cómo sé yo si realmente lo que yo estoy utilizando en términos de recursos, si estamos obteniendo, puedo que esté obteniendo las metas, es decir, construir 50, 100 viviendas, pero no necesariamente esas 100 viviendas me responden o cumplen con el objetivo de atender a un determinado grupo de familias que carecen de vivienda. O sea, pude haber construido, es decir, mi meta, construir las 100 viviendas, pero no las dirigí al objetivo para el cual se debían haber planteado, mucho menos para mejorar, en este caso, la calidad de vida de ese grupo de familias. Entonces, fíjense que yo he cumplido con la meta, pero no he cumplido con el objetivo y mucho menos con el impacto que yo quiero lograr en términos de desarrollo sostenible. Por eso hablamos de que la nueva gerencia pública no tiene que centrarse en esos resultados, es decir, en esas metas, claro, por supuesto es importante, pero más en los objetivos, porque son los que están directamente vinculados con la satisfacción de las demandas, en este caso ciudadanas. Habla también de un fondo de estabilización macroeconómica, es decir, entiende la Constitución este mundo, digamos, caótico, y entonces dice, bueno, vamos a crear un fondo para justamente cuando haya fluctuaciones en todo este tema, en todas estas crisis que son cíclicas que suelen haber, o estas disrupciones en términos económicos que suelen haber, bueno, nosotros tenemos un fondo, otros países lo tienen, sobre todo los países petroleros, lo llaman fondo intergeneracional. Noruega tiene un fondo que se pierde de vista, igual lo tienen los países, en este caso los países árabes, pero también Venezuela tenía un fondo que se denominaba un fondo de estabilización macroeconómica, y eso, bueno, ahorita lo que tiene son, creo yo, telarañas,
¿no? Estamos a la merced entonces de, bueno, digamos, de ese mundo caótico, pues, ¿no? Entonces, planteando todo esto, digamos, de cómo ese proceso de desarrollo, digamos que es diferente a lo que es el crecimiento económico de desarrollo sostenible, todo el proceso de planificación de la gestión pública en el marco de esa nueva gerencia pública crea todo un entramado bastante complejo que tiene unas dimensiones. Hay una dimensión territorial, una dimensión sectorial, digamos, de ese proceso de desarrollo, hay una dimensión institucional y hay una dimensión temporal. Por ejemplo, en la dimensión territorial tiene la manifestación, digamos, ese proyecto político, en la manifestación nacional, es decir, un proyecto de desarrollo nacional, pero también hay proyectos de desarrollo en cada estado atendiendo a las particularidades y a un proyecto de político de desarrollo municipal atendiendo las particularidades propias de cada municipio dentro de ese estado. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Caracas, que tenemos al distrito capital y tenemos 4 municipios del estado Miranda, que fíjense que los 4 municipios del estado Miranda, estamos hablando de Chacao, estamos hablando de Baruta, estamos hablando de Sucre y estamos hablando de Latillo, cada uno tiene características y particularidades diferentes. Bueno, cada uno de esos territorios, esa dimensión territorial, debe atender las particularidades propias de esas dimensiones. En la dimensión sectorial, estamos hablando de los sectores, en este caso económico, infraestructura, ciencia y tecnología, deporte, transporte, vivienda, etcétera. O sea, todo lo que, y fíjense que esa dimensión está contenida en la dimensión territorial, al igual que en la dimensión institucional, puesto que esta nueva gerencia pública necesita entonces elaborar su propio plan estratégico institucional para todo el proceso de modernización de su propia gestión como tal. Y digamos, todas esas dimensiones que están interrelacionadas, imbricadas entre sí, se responden en el ámbito temporal, que es realmente donde nosotros vemos, digamos, lo que es el presupuesto y lo que es el plan, en 2 grandes dimensiones que están planteadas en la Constitución y la ley, en este caso orgánica de planificación pública y popular, incorpora una tercera dimensión de mayor ámbito, o sea, una dimensión de largo plazo, que es la dimensión de lo que debe ser, o hacia dónde debería ir el país, pero a nosotros nos interesa, en términos de la vinculación del presupuesto con el desarrollo, estas 2 dimensiones que plantea la Constitución, que habla del plan estratégico de gestión, que es el plan de desarrollo, que es de mediano plazo, que corresponde a la gestión de cada gerencia pública, es decir, si estamos hablando del Ejecutivo Nacional, estamos hablando de un plan estratégico de gestión de 6 años. Si estamos hablando de los gobernadores y alcaldes, estamos hablando de planes estratégicos de gestión de 4 años. Y esos planes de gestión de mediano plazo, es decir, de 6 años o de 4 años, tienen que anualizarse, tienen que operativizarse, a través de buscar qué es lo que me corresponde hacer en cada uno de esos años. Lo denominamos entonces, ¿qué voy a hacer en el año 1, 2, 3, 4, 6 o 4, dependiendo de nuevo del ámbito territorial? Y a ese plan operativo, es decir, lo que yo voy a hacer, allí están todas las acciones que voy a realizar, todas las inversiones, etcétera, allí están contenidas, entonces también las demandas o las necesidades que voy a satisfacer, y eso yo voy a identificar cuáles son los recursos que necesito para ese plan, para entonces convertirlos en presupuesto. Es decir, el presupuesto no es más que una suerte de codificación de ese plan operativo anual, la codificación de los insumos o los recursos que yo necesito para poder operar
por eso se llama plan operativo anual, al año siguiente de mi propia gestión. O sea, nosotros hacemos una planificación previa, identificamos todo lo que vamos a hacer y también entonces identificamos, recuerden que estamos trabajando por procesos, estamos identificando insumos, estamos identificando las actividades, es decir, todo lo que vamos a hacer, todas las operaciones que vamos a hacer, estamos identificando entonces cuáles son las metas, es decir, los productos de todas esas operaciones, cuáles son los objetivos que van a satisfacer todas esas operaciones y en la visión de mediano y largo plazo, que sería el impacto en términos del mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, tomo la porción de los insumos o recursos, que serían, ¿qué cosa? Bueno, ¿cuántos recursos humanos necesito de todo tipo? ¿Qué materiales y suministros necesito? Es decir, necesito alimentos, necesito insumos para la agricultura, necesito el cemento para construir, etcétera. ¿Cuáles son los servicios que necesito? La electricidad, el internet, la comunicación, el transporte, todo lo que tenía que ser, la publicidad, etcétera. Y luego, y ya propiamente, bueno, ¿cuáles son las inversiones? Es decir, ¿cuáles son los activos que yo voy a necesitar en términos de equipos, en términos de edificaciones, en términos, y en eso, por ejemplo, si yo necesito escuelas, ¿cuáles escuelas? Si necesito ampliar las escuelas, sería una inversión mayor, o necesito el mantenimiento solamente, en eso serían propiamente servicios de mantenimiento. Es decir, todo eso muy bien identificado, entonces yo lo codifico de acuerdo con la codificación que tiene en este caso el clasificador de partidas presupuestarias, en este caso de gasto, donde por ejemplo la partida 401, que es el código, sería la partida de recursos humanos con todas sus características, la 402, que sería la de materiales y suministros, la 403, que tiene que ver con servicios, y la 404, que tiene que ver con activos, bien sea para activos nuevos, es decir, construcción de nuevas escuelas, nuevos hospitales, viviendas, etcétera, o bien sea para el mantenimiento mayor de esos activos para darle más valor, es decir, una ampliación de una escuela, una ampliación de un hospital, etcétera, o la adquisición, en este caso, de equipos necesarios para que puedan operar, la adquisición de un tomógrafo, la adquisición, en este caso, la dotación de pupitres para las escuelas, etcétera. Bueno, este es un gráfico muy, digamos, somero de la vinculación de lo que sería, en este caso, señalo la gestión pública con la propia organización como tal. O sea, el proceso de planificación y de ejecución de la gestión pública con todo lo que tiene que ver con la organización partiendo, y fíjense que están vinculados partiendo de la cultura organizacional, por eso es importante la definición de la misión y la visión, el análisis FODA de lo que yo tengo como organización en términos de fortalezas y debilidades, el diagnóstico externo de este caos en términos de oportunidades y amenazas que tengo para desarrollar los objetivos, valga la redundancia, de desarrollo sostenible que me corresponden de acuerdo con las competencias que se me asignan en las leyes como tal. Allí elaboro entonces las estrategias, el plan de acción y el despliegue y compromiso de cada uno de los procesos dentro de la organización para llevar adelante toda no solamente la formulación, sino también la ejecución y la recolección de la información, teniendo siempre presente a los clientes. Este es un gráfico del sistema de calidad, que en este caso sería a la población, ¿no? A los ciudadanos, sus demandas. Entonces, fíjense que en este esquema los ciudadanos estamos mucho más cercanos a los procesos, es decir, a la producción de resultados, porque además nosotros también somos corresponsables y en digamos, en este esquema
podemos ser copartícipes de ese proceso de desarrollo y de la ejecución propiamente a través de los proyectos. Allí también está, como estábamos hablando de que tenemos que crear confianza, que tenemos que crear capital social entre el Estado y la sociedad, tiene que haber un sistema de medición. Medición desde, digamos, la ejecución propiamente, que sería el control de los proyectos. Ya vamos a ver que el presupuesto o el plan operativo se desarrolla a través de proyectos, ya no a través de programas, como antes de 2005, si mal no recuerdo, sino que se desarrolla, digamos, acorde con este nuevo esquema de gerencia pública, digamos, la unidad de ejecución, que es el proyecto, ya no el programa. Entonces, creo todo un sistema de evaluación, digamos, a partir de lo más, digamos, lo que se va haciendo en el día a día a través del control de proyectos. Todos los proyectos que se van ejecutando en un determinado proceso se arman, en este caso, todo el sistema de control de proceso, de evaluación de resultados y de evaluación estratégica global con el plan, en este caso el proyecto político del que estábamos hablando. Y por supuesto tiene que haber, como es una administración pública inteligente, tiene que haber una evaluación ex post para las lecciones que aprendemos o las lecciones aprendidas de todo ese proceso, porque además, si ustedes se fijan bien, este es un proceso de mejoramiento continuo que está planteado en todo lo que es el enfoque de calidad. Bueno, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Cuáles son las instancias de ese proceso que va desde el proceso de construcción del proyecto político a la elaboración de un presupuesto como tal? Bueno, también la Constitución arma todas esas instancias. Estamos hablando de una instancia denominada Consejo Federal de Gobierno, que está vinculada directamente con el ámbito territorial, estatal y municipal. Lo preside ese Consejo Federal de Gobierno, la vicepresidencia, que se vincula entonces con el ámbito total en este caso territorial, que es el país, y se vincula entonces con el presidente de la República a través del órgano digamos, responsable de la gran planificación o del gran proyecto político de país, que es el Ministerio de Planificación, y la aprobación o la discusión de ese proyecto de país en el gabinete ministerial. Allí hay una instancia también de negociación. O sea, estamos hablando de que el proyecto político no solamente se negocia con la sociedad, sino también se negocia al interior, en este caso, de la gestión pública como tal. Sobre todo, para lograr, en este caso, compromisos de realmente ejecución de lo que está contenido en ese proyecto político como tal. Entonces, bueno, si hemos hablado de planificación, hemos hablado de que los recursos se transforman en lo que se denomina el presupuesto. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos elementos de vinculación? Bueno, primero y principal, el presupuesto visto en este entorno de desarrollo sostenible, no es solamente una expresión financiera, en este caso del plan político, del plan de gobierno como tal, es decir, el presupuesto es de tantos miles de dólares, tantos millones de dólares o de bolívares, etcétera, etcétera, sino que es parte de un componente muy importante, o sea, es una parte muy importante de todo el sistema de planificación. O sea, es la forma, son los recursos que yo necesito para llevar adelante ese proyecto de desarrollo. ¿A través de qué elemento? A través del plan operativo anual, es decir, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que va a ser una gestión pública en diferentes ámbitos territoriales, nacional, estatal, municipal, y cuáles son, en este caso, los recursos que yo necesito, que sería el presupuesto, que están vinculados los dos para poder llevar adelante ese proyecto político de más largo alcance temporal.
Aquí están las fases del proyecto presupuestario, no quiero extenderme en eso, o sea, todo el proceso, en este caso, de discusión, de elaboración, de captura de información sobre las demandas, las necesidades que se tienen y cómo eso, el análisis del entorno, es decir, aquello que hablábamos de las oportunidades y amenazas, cómo considerar en este caso al sector privado como copartícipe del proceso de desarrollo como tal, y como además posibles fuentes de cooperación de recursos. Y bueno, aquí está entonces ya el proceso más detallado de cómo se va elaborando el presupuesto, y hay un presupuesto de ingresos, es decir, que es típico también de lo que nosotros hacemos todos los días. Bueno, ¿de dónde voy a tener yo los recursos para pagar la universidad o para pagar el transporte o para pagar el condominio, etcétera? Yo tengo que tener, aunque sea en mi cabeza, aquí tiene que estar muy bien determinado un presupuesto de ingresos. Es decir, ¿de dónde voy a tomar los recursos que yo necesito para poder desarrollar mi plan operativo del año siguiente y de los años subsiguientes, porque estamos hablando de un marco plurianual del presupuesto? Entonces, aquí está, por ejemplo, de las fuentes legales de los impuestos, las tasas, los dividendos, las regalías y cualquier otra legal que pueda yo tomar como ingreso, también el financiamiento, las privatizaciones y cualquier otro mecanismo, cooperación público-privada, etcétera, que yo pueda estar desarrollando para poder obtener los recursos para financiar los gastos. Es decir, gastos, entendemos gastos e inversión de mi plan de desarrollo. Entonces, en los gastos tenemos las asignaciones legales, es decir, todo lo que les he hablado de las partidas presupuestarias en términos de recursos humanos, activos, etcétera. También tienen los gastos, forman parte de los gastos y hay que considerarlo, el servicio a la deuda, porque bueno, una de las cosas que podemos, tenemos financiamiento, eso, el financiamiento se debe pagar, entonces hay que incorporar a los gastos un servicio a la deuda, los gastos, por supuesto, de funcionamiento, es decir, de toda esa arquitectura organizativa del personal, de lo que necesita el personal en términos de materiales y suministro, la fotocopia, el papel, etcétera, etcétera, la tinta, que no la deberían tener y no llevarlas nosotros cuando vamos a solicitar cualquier servicio en un departamento público. Y la inversión propiamente, la inversión productiva, es decir, cuánto vamos a invertir, por ejemplo, para financiar agricultura, para financiar actividades industriales, para financiar innovación, para financiar educación, etcétera. Como parte, aun cuando la educación se ve como gasto social, pues realmente cada vez más se está considerando como una inversión productiva en un marco de la sociedad del conocimiento, en un marco de la economía de la innovación. Allí entonces se elabora ese plan operativo anual nacional, esas son las siglas, para, digamos, tener ya en blanco y negro, por decirlo, la fotografía de lo que se va a hacer en los próximos años de gestión como tal. Entonces, bueno, ¿cómo se ejecuta eso en el plan operativo anual? Les decía que antes del 2005, si mal no recuerdo, se elaboraban unos programas, el programa de mantenimiento de escuelas, el programa de mantenimiento de hospitales, el programa de construcción de escuelas, etcétera, de construcción de viviendas, para estar, pero eso se diluía, digamos, en toda la gestión y no había manera de medir realmente, sobre todo, los objetivos, si se están cumpliendo o no. Entonces, en este marco de calidad, se habla entonces de que se descarta ya lo que es el programa y se va hacia el proyecto. Es decir, vamos a trabajar por procesos, vamos a identificar proyectos, es decir, vamos a identificar las actividades medulares que vamos a realizar,
los insumos que necesitamos, los recursos que necesitamos, cuáles son los productos que vamos a obtener, cuál es el objetivo de ese producto, o sea, para qué lo estoy haciendo y cuál sería el impacto que sobre todo en la medición del desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible, es el impacto, es decir, en ese entorno, cómo están cambiando las circunstancias, dicho de otra manera, cómo estoy logrando disminuir o eliminar esa emergencia humanitaria compleja. Ya entonces hablamos de recursos, de productos, de resultados, de impacto, digamos, ya lo he explicado, y ese presupuesto por proyecto es justamente el elemento articulador, o sea, es esa bisagra que está entre la ejecución, o sea, la acción como tal, la producción como tal, y la planificación, es decir, en este caso, todo el tema de captación de las necesidades, de las demandas y la satisfacción de esas demandas en términos de productos y cumplimiento de objetivos como tal. Aquí tenemos, digamos, otro esquema de cómo se vincula con el sistema social, la demanda, cómo el sistema gobernante, en este caso la administración pública, organiza ya técnicamente todo el sistema productivo, es decir, todo lo que es el plan operativo y el presupuesto, y lo que se denomina aquí el sistema gobernable, es decir, la gobernanza, porque al final todo esto, el objetivo último es construir permanentemente gobernanza, es decir, buena gobernanza, es decir, buenas relaciones entre el Estado y la sociedad como tal, ¿no? Entonces, cómo todo ese sistema gobernante, es decir, todo ese plan operativo, todo ese proyecto político, tiene un retorno en términos de gobernanza, de buena gobernanza para todo el sistema en general. Aquí hay unas características propias de digamos, de lo que es el presupuesto por proyecto, todas las ventajas, la asignación de recursos a proyectos, o sea que es el centro de planificación, gestión y control, como habíamos visto en los gráficos anteriores, es decir, con un proyecto tengo un responsable y ese responsable puede hacerle seguimiento y evaluación y medición de impacto a lo que está, semejante a alguien que está conduciendo un avión o un automóvil como tal, ¿no? Además, hay una articulación del plan, ese plan operativo y proyecto político con el presupuesto, es decir, los recursos que yo necesito para poder materializar eso que está contenido en términos de objetivos y de metas como tal, a través del gasto, o es decir, del grupo de cuentas de egreso, que es digamos, su código es el 4 con un montón de cero, dependiendo de las partidas y de las subpartidas que se vayan identificando. El proyecto permite también identificar gastos comunes a todos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la organización matricial? Bueno, el presupuesto por proyecto, en este caso el conjunto de proyectos, cuando una determinada organización los tiene identificados, los tiene planificados, los tiene desplegados, puede identificar cuáles son los gastos comunes a todos y optimizar los recursos de los cuales dispone justamente porque su organización es una organización matricial, ¿no? Entonces, busca los elementos comunes para optimizar la utilización de los recursos con miras a la satisfacción de esas demandas, con miras a la construcción de una buena gobernanza. También ya, digamos, en términos de la transparencia, gestión de cuentas, gestión de resultados, etcétera, el presupuesto por proyecto permite elaborar una contabilidad por proyecto, es decir, le puedo hacer seguimiento a cada bolívar o cada dólar que yo estoy utilizando para cumplir una meta y un objetivo, pues, ¿no?
Al mismo tiempo justifica la existencia de las organizaciones, porque, bueno, como tengo que establecer la misión, la visión, tengo que establecer los objetivos para cada crédito presupuestario, para qué lo estoy utilizando, para qué lo voy a utilizar, cuál es la meta, entonces allí tengo que determinar exactamente si la organización de ese proyecto, que sustenta ese proyecto, realmente se justifica o no como tal. Y además, entonces nos da la posibilidad de aplicar sistemas de dirección, porque estamos hablando, el proyecto tiene un responsable, el proyecto es un proceso como tal, entonces puedo armar otros sistemas vinculados al proyecto como tal o al proyecto político, que sería todo el sistema de planificación estratégica, es decir, la visión de mediano plazo, planificar en la coyuntura, porque como estoy haciendo el seguimiento permanente a la ejecución del proyecto, yo puedo identificar cuáles son por ejemplo, problemas con el entorno, eventos que me puedan estar desviando de la meta que me he planificado, y por lo tanto puedo actuar rápidamente para corregir el rumbo como tal. Por supuesto, implica una gerencia por proyecto, una gerencia mucho más activa y proactiva, y además, por supuesto, facilita todo la rendición de cuentas y digamos, la entrega de la cuenta a la ciudadanía para la construcción de esa confianza, para la construcción de ese capital social. Hay momentos, hay unas fases, los momentos básicos son los de participación social en el momento de la elaboración del proyecto político, y luego, una vez que se está ejecutando, todo el tema del control social a través de todo el sistema de indicadores, a través del gobierno electrónico, del gobierno abierto, donde se supone que debo plasmar todos los resultados que voy obteniendo como administración pública de cada uno de esos proyectos. Y las fases, bueno, hay una fase de pregasto, es decir, una estimación de los ingresos que yo pudiera tener y de los gastos que pudiera tener, propiamente la fase del gasto, es decir, cuando estoy ejecutando el proyecto, y el postgasto cuando estoy evaluando, haciendo una evaluación ex post de esa ejecución. El enfoque, de nuevo, se orienta hacia resultados, hacia la sociedad, hacia la construcción, en este caso de gobernanza. Hay una secuencia en cuanto a metodología, hay una secuencia lógica, hay digamos, un enfoque sistémico para no solamente elaborar ese proyecto político, sino para calcular los recursos necesarios, tanto financieros como no financieros, para poder ver, digamos, estimar las previsiones como tal. Y en cuanto a técnica, bueno, como ya hemos dicho, es muy, digamos, muy amigable en términos de hacer, digamos, la contabilidad para la rendición de cuentas, sobre todo hacia la sociedad, porque está claro, digamos, el proceso. Yo puedo seguir, porque mi enfoque es justamente de proceso, puedo ver un Bolívar, la ruta que sigue hasta, digamos, que sale a cumplir su objetivo. Sale con una meta cumplida y con los objetivos, digamos, a satisfacer. ¿Cuáles son las exigencias organizacionales? Bueno, ya lo hemos visto, se necesita una organización muy bien preparada, muy flexible, por eso se adoptó esa estructura de matricial, se simplificó mucho, digamos, la estructura jerárquica que se tenía en los años, digamos, en el siglo XX. Por supuesto, se necesita también entonces un personal bien preparado, y para ello se necesita una continuidad, es decir, una carrera que permanezca, puesto que la gestión pública es una gestión bien complicada por todos los, digamos, las normas que hay que cumplir para cada paso que se tiene que dar.
Y por supuesto eso tiene tenía, como les dije al comienzo, todo el proceso de formación, el proceso de carrera, y todo lo que en este caso la comunicación que tiene que ver con el gobierno electrónico, es decir, el uso de las tecnologías de información y comunicación, gobierno electrónico, pero más allá de eso, el gobierno abierto, donde ya vinculo al ciudadano dentro de mi propia gestión. ¿Cuál ha sido el problema de todo esto? Digamos, bueno, o las exigencias más importantes y las deficiencias más importantes que uno puede identificar de por qué esto no se está cumpliendo, entre otras cosas. Bueno, hay una deficiencia en el capital operacional, es decir, todo lo que aquello se había pensado o lo que está en las bases legales, pues ha quedado a un lado. Por todo demás no interesa la transparencia, no interesa la rendición de cuentas, y el capital también importante, el capital relacional, no interesa que la sociedad esté vinculada solamente a título de propaganda, que esté vinculado en el proceso de corresponsabilidad de la construcción del desarrollo sustentable del país. Terminamos esta propuesta de electiva, o sea, digamos, con nuevas herramientas que se están utilizando para todo el proceso de planificación en términos de ese entorno FANI, donde cada vez las, digamos, competencias suaves o competencias soft son las más importantes, más necesarias, en ese, digamos, formación de ese nuevo servidor público, es decir, la empatía, la comunicación, la capacidad de negociación, la capacidad de promoción, etcétera. Y cuáles serían las herramientas tecnológicas nuevas que se están desarrollando, que vienen muchas de la empresa privada, que por ejemplo todo lo que es design thinking, todo lo que son los métodos ágiles, todo lo que son los métodos Lean para formular, en este caso, políticas públicas y llevarlas a un presupuesto. Entonces, hablaríamos un poco ya al final, a manera, digamos, de cierre y de discusión, veríamos algunos casos de aplicación que ya se están dando en otros países de algunas de estas herramientas que se están ya utilizando para formular, en este caso, y ejecutar las políticas. Bueno, hasta aquí, digamos, es lo que quiero, digamos, estoy planteándoles en materia de esta electiva, y estoy abierta a las dudas y a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, profe, por toda la información que ha compartido con nosotros durante este rato. Creo que ha sido un aporte súper valioso, no solo para los estudiantes, sino para quienes se han podido conectar, profes también, ¿no? Durante la presentación. Sergio Abandonato comentaba acá dos cosas bastante puntuales. Dice, estas charlas para mí son muy importantes porque indistintamente de si nos encontramos dentro o fuera del país, porque en la recuperación del país vamos a necesitar la ayuda de todos. Algunos podrán decir o pensar, más que todos los jóvenes que no tuvimos la suerte de vivir en democracia, sino más bien un autoritarismo en evolución, que gastar tiempo en estos temas es absurdo teniendo presente el escenario general actual. Sin embargo, creo que tenemos que superar ese pensamiento. La recuperación del país requiere preparación. Da igual si vas a formar parte de un nuevo gobierno o vas a ser un ciudadano común. No basta con recuperar la democracia y seguir con un sistema anticuado. Y el otro comentario dice, sin lugar a dudas, la cuestión del presupuesto tiene relación con el escenario político actual. No es secreto que el actual gobierno de Maduro se ha negado durante años a revelar el presupuesto, y en este punto destaco la actuación de nuestro decano, el señor Balsa, quien cada vez que puede señala esta situación. Las nuevas generaciones debemos aprender esta buena práctica ciudadana porque se trata del dinero que ponemos todos y mantenemos en formación
y mantenernos en formación para que cuando llegue el momento no caigamos en un ensayo y error a la hora de definir un nuevo sistema. No sé si quisiera comentar algo en relación a lo que mencionaba Sergio Abandonato. Sí, totalmente de acuerdo con Sergio. Creo que todos nosotros, muchas veces, y como lo dice el decano, los ciudadanos pecamos digamos, por omisión, no conocemos, pensamos que esto es tema solamente de funcionarios públicos o es tema, si acaso, de economistas, pero todos los ciudadanos, o sea, fíjense que en este tema del recurso, del talento humano, de la nueva gerencia pública, no solamente es el nuevo servidor público, la formación del servidor público, sino también la formación del ciudadano, porque el ciudadano también es corresponsable del proceso de desarrollo. Por lo tanto, el ciudadano tiene que ser mucho más informado, tiene que estar mucho más informado, no solamente más informatizado, sino también tiene que tener conocimiento acerca de cómo los recursos que él pone, en este caso a través de los impuestos, de cómo, hacia dónde van, cómo se van a utilizar, cuál es el mecanismo para él saber si eso realmente se está utilizando, se está invirtiendo en el proceso de desarrollo del país, cómo yo puedo contribuir en la construcción de ese proyecto político que hablamos, de ese proyecto país, por lo tanto creo que es bien importante que cada uno de nosotros, aunque parezca complejo, porque es, o sea, digamos, se estructura, o sea, la administración pública no, es compleja en sí, por naturaleza, pues de todas maneras nosotros, y las tecnologías nos lo favorecen, ese gobierno abierto nos lo favorecen, debemos incorporarnos mucho más a ese proceso de corresponsabilidad en la construcción de ese proyecto político de desarrollo integral o de desarrollo sostenible. ¿Y en qué ámbito? Bueno, estamos hablando de que el desarrollo tiene manifestaciones sobre todo en el ámbito, en este caso en el ámbito local, o sea, en las características propias de cada localidad. Por eso hablamos de ese desarrollo endógeno, por lo tanto, es una gran oportunidad para nosotros como ciudadanos ejercer presión en, en el, digamos, en el gerente de ese ámbito territorial que es el alcalde, ¿no? Que es el ámbito territorial del municipio, para nosotros cogerenciar junto con el alcalde de los recursos de los que nosotros entregamos, no solamente en ese ámbito territorial, sino en el ámbito nacional a través de nuestros impuestos nacionales y también de los impuestos municipales. Estamos hablando de la patente de industria y comercio, estamos hablando del impuesto a los inmuebles, estamos hablando el impuesto a los vehículos, estamos hablando de tasas cuando pagamos algún servicio que estamos solicitando, etcétera. Entonces, es importante que ese ciudadano sea mucho más consciente digamos, de todos estos mecanismos, de toda esta red y de cómo puede formar parte de todo este entramado. Evidentemente, hay una parte de educación que, en este caso, el servidor público debería desarrollar utilizando los mecanismos de ese gobierno abierto, pero que evidentemente no interesa. O sea, la participación se reduce a te participo que hice tal cosa, si acaso a veces voy a hacer tal cosa, pero muy poco realmente se permite. Y hay instancias, como les dije, por ejemplo, en el ámbito municipal, la Constitución crea una instancia que es el Consejo Local de Planificación, que es prácticamente, no existe, o sea, es poco operativo, existe en la ley, pero no, digamos, no está operativo, no interesa que sea operativo, y también porque, digamos, la ciudadanía se ha ido, creo yo, intencionalmente, se ha ido fragmentando con el discurso de la participación
protagónica, etcétera, etcétera, digamos su participación, valga la redundancia, se ha ido fragmentando en todos estos mecanismos que se han creado colaterales, como ¿cómo se llama? Los CLAP, las comunas, los consejos comunales, etcétera, que en principio uno pudiera decir, bueno, es interesante el mecanismo de participación, pero cuando se ve que todos dependen, todos van a confluir a Roma, en este caso al presidente de la República, pues evidentemente lo que se está buscando es la máxima maquiavélica, dividir para gobernar. No sé el decano que me dice. Muchísimas gracias, profe. Sí, ha sido súper interesante toda la información que nos ha podido brindar durante todo este rato, ¿no? Y considero que los comentarios de Sergio eran bastante o fueron bastante importantes e interesantes y en relación a esta propuesta que nos vino a traer durante esta mañana. De verdad ha sido unos minutos maravillosos. Por acá Mauricio comenta imprescindible a su vez, tener en cuenta, ya que el día de hoy se estrenó un nuevo impuesto al consumo en dólares que se le cobraría a los negocios. Muchos de los vicios en nuestra, de una economía como la nuestra, donde predominan el gasto, es el desconocimiento de cualquier influencia o responsabilidad de los intereses públicos sobre el capital individual. No sé si quisiera compartir algo con Mauricio. Bueno, sí, Mauricio, de acuerdo contigo, y realmente justamente lo que interesa es que, bueno, no haya claridad, pues, ¿no? O sea, lo que interesa es la opacidad, bueno, porque eso es muy feo, eso de estar rindiendo cuentas, eso de que me estén, porque el criterio fundamental y que contradice totalmente y viola, yo pondría esa palabra, el artículo 141 de la Constitución, que dice que la administración pública está orientada hacia el ciudadano, a servir al ciudadano, cuando yo, así sea portero de un organismo público, creo que lo que está allí me pertenece, o sea, es mío, no es de los ciudadanos, sino es mío. Entonces, por allí es que tenemos que empezar de valorar, y en este caso vale también todo el tema de los espacios públicos, valorar lo que es lo público, que tradicionalmente nosotros creemos que lo público es de todo y de nadie a la vez. Entonces, hay que empezar también a cambiar ese paradigma y de que lo público es parte de mí, yo soy responsable de eso y además yo pongo de mis recursos para eso público como tal. Excelente, profe. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos ha compartido en esta mañana. Gracias a quienes han podido asistir y bueno, recuerden que si conocen a alguien que no se pudo conectar, bueno, le comenten que próximamente el video estará en nuestro canal de YouTube Sociología UCAP. Por acá, una última pregunta de María Gabriela Fagión que dice, ¿cómo fomentar una administración pública inteligente o políticas públicas con un gobierno de facto, como es el caso venezolano? Bueno, tremenda pregunta. Tienes que formar los recursos, pero no solamente la formación como estamos hablando en la Escuela Venezolana de Planificación o el Sistema Nacional de Adiestramiento, que prácticamente están al servicio de una parcialidad política. La formación, en este caso, del servidor público que maneja los recursos públicos, tiene que tener una base ética fundamental. Es decir, tenemos que arrancar, o esa emergencia humanitaria compleja de la que tanto estamos hablando, tiene también un componente de lo que tanto hablan los jesuitas, que es el daño antropológico.
Si nosotros dentro de esa emergencia humanitaria compleja no atacamos ese daño antropológico, es decir, los valores, la representación, y volviendo un poco a los sociólogos, las representaciones sociales de lo público, de lo que es la cosa pública, es decir, ese capital, volvamos un momentito a ver si me permiten, volvamos a los intangibles de Sergio Boisier, aquí, a los 10, aquí, esto que está aquí, o sea, a esos capitales que son intangibles, a ver si respondo tu pregunta, que tiene que ver con el capital cívico, con el capital social, que es la confianza, el capital cívico. El capital social es la confianza entre todos nosotros, el capital cívico tiene que ver con la confianza con la cosa pública y con las instituciones. El capital institucional tiene que ver con ese entramado, digamos, conformado para esa nueva gerencia pública. El capital psicosocial tiene que ver con las actitudes nuestras como ciudadanos hacia, por ejemplo, el trabajo, hacia la cosa pública. El capital humano es lo único que tiene que ver con la formación técnica, si se quiere, pero que es diferente al capital cognitivo, porque el capital cognitivo tiene que ver con el conocimiento, en este caso los saberes, de mi entorno y de mi territorio. Y muy importante el manejo de los símbolos. Sabemos qué es lo que pasa cuando tratamos de cambiar la simbología, y en este caso la simbología forma parte de los relatos, y vinculado a ese capital cultural que no solamente es la cultura formal, sino lo que nosotros, es decir, esas representaciones sociales de lo público que nosotros tenemos y que hemos construido y construido socialmente. Si no cambiamos las percepciones que tenemos, si no cambiamos ese daño antropológico a través de cambiar las percepciones, muy difícil que cambiemos el relato, que sería a través del cual nosotros construimos esas representaciones sociales de eso público y que nos generan esas representaciones sociales unas actitudes y unos comportamientos frente a la cosa pública. Entonces, cuando hablamos de emergencia humanitaria compleja, estamos hablando más allá de lo económico, más allá de, digamos, de la desnutrición, estamos hablando de valores, estamos hablando de daño antropológico. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, cualquier cosa, María Gabriela puede comentar en el chat. Ajá. No sé si hay alguna otra duda. Algo adicional que les gustaría comentar. Por acá María Gabriela dice, sí, definitivamente es un desafío venezolano en el que hay que trabajar arduamente. Excelente. Bueno, profe, muchísimas gracias por este rato. Gracias a quienes pudieron asistir y recuerden que si conocen a alguien que no pudo estar, posteriormente el video estará en nuestro canal de YouTube, Sociología UCAP. Que tengan un excelente miércoles. Gracias, Un gracias a abrazo. todos y buenas tardes.